bifonendo al cuello como es tan corto. Son cortitos. Perdonen. El profesor Sánchez Martos, que ya lo conocen, no se lo presento, y que no se puede colgar el fonendo al cuello porque son muy cortos. Luego nos contará por qué lo ha cortado. Por los alumnos que lo tengo corto. Buenos días. Buenos días. Gracias. El forendo. El forendo. Gracias por estar aquí. Les decíamos que estaría con nosotros José Ignacio de Arana, de Cómo un hongo salvó el mundo. Señor Arana, gracias por estar aquí. Bienvenido a la Gran Vía. Gracias a ustedes. Muy cerquita de su lugar de nacimiento, además. Sí, a escasos 200 metros de aquí, la corredera baja. Que no es poca cosa. Por cierto, ¿este es un libro que habría que dedicar a Fleming o no? Bueno, como todo, como nuestra vida, la vida de más del 50% de los que estamos vivos se la debemos a Fleming o a los sucesores de Fleming, porque los antibióticos, yo creo que todos hemos usado alguna vez antibióticos y a muchos nos han salvado la vida. ¿Es usted pediatra? ¿Es usted más médico o más escritor? Más médico. Soy escritor, bueno, desde antes de ser médico ya escribía, pero fundamentalmente mi vocación es la vocación médica. Y aunque escribo de cosas que no tienen nada que ver con la medicina, pues muchas sí que están inspiradas por... Bueno, es un oficio tan humano que lógicamente da mucho de sí para escribir de cualquier cosa. Tanto como para titular así un libro, profesor Sánchez Martos, de cómo un hongo salvó el mundo. Yo a Fleming le debo poco, soy alérgico a la penicilina. O igual le debo mucho. Le debe muchísimo. Además, yo sí que quiero hacer un inciso porque lo ha dicho el doctor Darana, ha dicho vocación. Que esta profesión es de vocación, ¿sabes? El que no tenga vocación, pues que cambie de vocación. La de escritor seguramente que también, y eres un gran escritor. Claro, un gran escritor que hace un título como este, además se le ha podido haber ocurrido a José Ignacio de Arana, de cómo un hongo salvó el mundo. A ti también, porque a pesar de que haya alérgicos a la penicilina, gracias al descubrimiento de la penicilina, que seguro que nos contará ahora José Ignacio, porque hay un dato histórico muy bonito, gracias a eso se han podido descubrir después otros antibióticos que derivan de la penicilina, pero que se utilizan para las personas que no son alérgicas. Yo estoy de acuerdo con él. La penicilina salvó el mundo. Hay dos aspectos fundamentales en el siglo XX. Uno es la penicilina y otro son las vacunas. Si no hubiera sido por las vacunas y la penicilina, seguro que no estaríamos haciendo este programa. Aún hay otro adelanto que es del siglo XIX, que es la anestesia. Sin la anestesia que comienza el siglo XIX, la cirugía no sería lo que soy. Esto es un libro para leerlo sin anestesia. Ya les garantizo que no se van a dormir cuando lo estén leyendo, porque hay que ver lo que da de sí la medicina, en anécdotas al menos, para dar forma a este libro, que no es el primer libro suyo, porque hay que recordar que el Diga 33 fue un gran éxito y Los grandes polvos de la historia tampoco estaban mal. No, la verdad es que han sido libros que han tenido mucho éxito, pero es que, vuelvo a decir, la medicina está tan cerca del ser humano. Yo siempre digo que la profesión más antigua del mundo no es la que todo el mundo considera como la profesión más antigua del mundo, sino que es la de médico, porque lo primero que hizo el hombre al poner el pie sobre la tierra fue clavarse en ese pie una piedra. Y entonces otro hombre que habría por allí seguramente le cogió, le sentó, le arrancó la piedra y le lamió la herida, que es lo que habría visto hacer los animales. Ese fue el primer médico, o sea que es mucho más antiguo que la otra profesión que se considera como la más antigua del mundo. Entonces siempre hemos estado tan cerca del ser humano que, claro, tenemos muchas cosas que contar, las que nos cuentan los pacientes y las que nos surgen a nosotros en el pensamiento al tratar con el hombre enfermo y con el hombre sano. Qué bueno, Sánchez Martos, encontrar médicos que, sin entrar en si es bueno o malo en su especialidad, que seguramente sí, por lo que cuentan, tenga la capacidad de comunicar y contar las cosas. Claro, es que ese es el objetivo, ¿no? O sea, el médico, tú que te dedicas a esto de la comunicación, no es lo mismo hacer una entrevista a un médico que sabe mucho, pero que no sabe transmitir nada, o encontrar un médico como el doctor Darana, que es un muy buen pediatra y que además es que lo cuenta muy bien en sus libros y lo cuenta muy bien a los niños y a las mamás y los papás de los niños. La comunicación debería de ser una asignatura obligatoria para cualquier persona que quiera hacer medicina, enfermería, cualquier profesión que va a trabajar con el sano y con el enfermo, porque tenemos que saber contárselo. Vamos a ir al aire libre porque los dos médicos me han recomendado que la entrevista la terminemos, como no podía ser de otra manera, en nuestra terraza de Gran Vía. ¿Quieren ustedes saber de cuándo se recomendaba el tabaco? Lo que escuchan, sí, por parte de los médicos, para curar grandísimos males. Vamos al ascensor y nos acompañan. ¿Subimos? Vámonos.
Me van ustedes a perdonar, pero tener a dos médicos y tener a dos comunicadores es muy difícil. Es verdad que yo antes les he relatado el libro anterior del doctor Arana, en el que hacía referencia a los grandes polvos. Me decían, ¿pero por qué se llama así el libro? Bueno, no le voy a preguntar a Sánchez Martos, que saben que es una mente perversa y enrevesada, pero sí al doctor Arana. ¿Por qué los grandes polvos? Pues por la mente enrevesada de las personas de Espasacalpe que le pusieron ese título, porque se iba a llamar la sexualidad en la historia, o la importancia de la sexualidad en la historia, y las personas que eran mujeres, todas ellas enrevesadas de Espasacalpe, le pusieron ese título que verdaderamente pues atrae más, pero bueno, tampoco me gustó a mí mucho. Ya. Pero se refiere a esos polvos metafóricos en español. Hombre, la verdad es que atractivo el título. Sí, pero te ha engañado. Es atractivo. La percepción de la comunicación te ha engañado. Claro, pero yo pensaba que se refería a la medicina. Claro, tú fuera de cámara decías, no, los polvos que se echan para disolverlos en el agua, ¿no? ¿Ves cómo no? No era eso, ¿no? La sexualidad en la historia. Bueno, miren, este es el libro que les estaba comentando de cómo un hongo salvó el mundo, y abajo les dejaba dos temas pendientes que vamos a acabar aquí, en la terraza de Gran Vía. Yo decía lo de la penicilina y lo de Fleming, ¿no? Una vez más, algo que se descubre casi de forma accidental. Casi de forma accidental, aunque ya Pasteur decía que la casualidad solo favorece a las mentes preparadas, ¿no? Fleming llevaba muchos años investigando algo que pudiera destruir las bacterias, que no se conocía. Él había descubierto una cosa también por casualidad. Una vez se le cayó un moco, en una placa donde estaban cultivando unos gérmenes, y vio que se destruían algunos de esos gérmenes, y es porque el moco, como la saliva, tiene una cosa que se llama la lisocima, que tiene un efecto antibiótico pero muy débil. Y entonces, en contra de sus costumbres, que eran unas costumbres británicas muy rigurosas, muy sistemáticas, un fin de semana se dejó una placa con un cultivo de una bacteria del neumococo o de un estreptococo, y se la dejó destapada, cosa que él no hubiera hecho nunca. Cuando llegó después del fin de semana, vio sorprendido que aquella placa, cuando la iba a tirar, vio sorprendido que gran parte del cultivo de bacterias había desaparecido. Y entonces se dio cuenta, estudiando, porque claro, por decir, la casualidad solo favorece a las mentes preparadas. Él miró, otro lo había tirado, esto se ha estropeado. Él miró y pensó, ¿por qué ha pasado esto? Y descubrió que es que allí había crecido un hongo, concretamente un hongo que más tarde se identificó como el tipo Penicillium, de ahí viene el nombre penicilina. Y eso fue, la penicilina tardó años, muchos años. Eso ha hecho hace unos días, el año 1928, se descubrió la penicilina, y hasta la Segunda Guerra Mundial la penicilina no empieza verdaderamente a funcionar, ¿no? Pero fue la puerta abierta al nacimiento de todos los antibióticos, hasta los más modernos que puedan existir ahora, todos tienen el mismo origen. Lo que son las casualidades o causalidades, que nunca se sabe exactamente dónde lo debemos de situar. Les decía además que estos médicos, aquí que los ven tan serios y tan formados, a veces han llegado a recomendar el tabaco como algo que era magnífico, bueno para curar grandes males. Profesor Sánchez Martos, que ya saben ustedes que no se calla ni debajo del agua, dice, no, si aquí vamos a volver a fumar dentro de poco, ¿no? Esto ha sido así. De verdad. Claro que ha sido así, y además también lo recuerda el doctor Arana en su libro. Yo te decía que en el propio Colegio de Médicos de Madrid, en la sala de autoridades, hay un cuadro maravilloso, una pintura del profesor Jiménez Díez, y en la mesa de ese cuadro aparece el paquete de ideales. ¿Por qué? Pues porque en el momento que el pintor hizo ese cuadro, se fumaba y los médicos fumaban, y bueno, yo a lo mejor soy muy mayor, pero yo recuerdo cuando era alumno que mis profesores acudían con el cigarro a pasar consulta a la habitación, donde entonces había 6 enfermos por habitación, y aparecían con el cigarro. Y recordamos siempre en la consulta el médico fumando con su cigarro y el mechero ese Dupont, que antes también recordaba el doctor Arana, que era el regalo que muchos pacientes hacían a su médico, un Dupont de oro. Las cosas han cambiado, afortunadamente. Hoy hay más sensibilidad de que el tabaco provoca enfermedades, pero volverán a cambiar. La economía manda, y ahora pues se permitirá fumar en sitios donde hay que jugar, en fin, ¿qué voy a decir yo? No, pero de eso hablaremos un día. No, pero hablaremos un día largo y tendido, de cómo un hongo salvó el mundo. Dígame algo de las endorfinas, que a mí me han dicho que están muy bien, café, chocolate, esto le dice algo, sexo incluso. Sexo incluso no, sexo sobre todo. Las endorfinas son unas sustancias que produce el organismo y que producen una sensación placentera. El nombre de endorfina viene de morfina, porque tienen una similitud de acción a la morfina. Lo que pasa es que son unas sustancias endógenas, pero se llama endorfinas, que las produce el propio organismo, probablemente el cerebro, ante determinados estímulos. Por ejemplo, el chocolate es uno muy conocido, el sexo es uno de los más conocidos. ¿Por qué sentimos placer ante determinadas cosas? Por la mayoría de las veces porque estamos segregando esa especie de morfina endógena,
déjeme que sea el profesor Sánchez Martos, para que no seamos ni usted ni yo quienes digamos la última palabra. Quien diga la última palabra. ¿Por qué hay que leer de un tirón, como si de una endorfina se tratara de cómo un hongo salvó el mundo? Porque leer un libro del doctor Darana se lee de un tirón, porque lo escribe genial, porque lo cuenta. Es como un cuento y lo vas viendo poco a poco. Y además es que es un maestro en la hora de contar esas anécdotas que te está contando, pues del tabaco, de las endorfinas o de la penicilina o de esos polvos de la historia, o ese libro que yo también recomiendo, no solamente Diga 33. Mis alumnos lo conocen y cuando lo leen me dicen: genial, sin conocer al doctor Darana. Un día me lo tendré que llevar para que le conozcan. Podríamos terminar entonces diciendo que de aquellos polvos, estos lodos. Libro nuevo del doctor Arana. Muchas gracias por haber estado aquí en la terraza de Salud. Vamos a dar una vuelta, si les parece, por la terraza. Y se la enseño. Nada más, pues, que te quede claro que te quedan cosas pendientes, porque tenemos que algún día hablar del fonendo. Ya me traes... Vale, es verdad. Es verdad. Sí, ahora lo vemos, doctor Arana. Muchísimas gracias. La historia del fonendo en general y la historia del fonendo del doctor Sánchez Martos en particular. Venga, vamos a ver esto. Va. Gracias, señores. Seguimos aquí en la terraza de Gran Vía. Mirar qué skyline, ¿eh? Este es bueno. Este es bueno. Este bueno, lo tenemos aquí, le ponemos un día así agradable y nos sale una entrevista preciosa. No, y nublado también. Sin ningún problema. Nublado,